Hola, buenas tardes. Desde la librería del GAM le damos la bienvenida. Tenemos el agrado de ser la librería que más vende Japón, no solo en Chile, en Latinoamérica. Nos mandaron una carta los editores que éramos de la librería que más vendíamos libros japoneses. Así que bueno, con ese incentivo tenemos una sección ahí grande de Japón que se incrementa cada vez más, y bueno, está en la página web. Acá hay una parte de los libros, la otra parte está en nuestra oficina donde vendemos por internet. Yo no venía preparada para Japón. Yo venía al lanzamiento del libro de cuentos, soy la editora de lo anterior, pero además soy una de las socias de la librería del GAM, y yo con mi socia, la Berta, nos preocupamos mucho de tener lo que a la gente le gusta. Berta, sobre todo, Berta Concha de Liberalia, ella busca los títulos de Japón, así que nos hacen muy bien sus comentarios, nos hacen muy bien que ustedes nos escriban y que nos digan qué nos falta. Recién aquí con las panelistas, con Andrea y Javiera, estábamos hablando de la cultura asiática. Bueno, mi editorial tiene 8 libros de China, pero aquí hay China, Japón y Corea, al menos. Esos 13, pero Japón definitivamente la lleva. O sea, Japón tiene, no sé, 1000 títulos y China tiene 300, 400. Corea, 50. Y estábamos conversando, claro, que Corea le dio mucho impulso de cine coreano. Un impulso estatal. Y bueno, faltan traductores que traduzcan directo del japonés, del chino, del coreano al español. Bueno, y aquí vamos a tocar el tema de la literatura japonesa femenina contemporánea. Tenemos una gran sección nosotros de literatura femenina mundial, ¿ya? Pero la literatura femenina en Asia tiene sus peculiaridades, digamos. Lo vemos en todo orden de cosas. Bueno, yo, como les digo, estoy reemplazando. Nuestra experta aquí en Japón es Claudia, y lamentablemente la pilló el virus, así que estoy reemplazándola. Les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí en la librería del GAM. Y escuchemos a las expertas en el tema de Japón. Muchas gracias, bienvenidas. Gracias. Y siéntanse en su casa. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a todos ustedes que están acá por venir hoy, por acompañarnos. También agradecemos a la librería del GAM por la invitación para celebrar este mes del Japón. Creo que ya hubo una charla antes con la profesora Marcela Chandía. Nosotros parece que somos las segundas en la celebración, así que eso, muchas gracias a la librería, muchas gracias por la invitación, y a ustedes por el interés también, por saber un poco más sobre la literatura. Nosotras somos parte del Comité de Literatura de Japonistas Chile, que es una agrupación multimedia a pocos segundos de ser fundación. Somos de las áreas de las letras. Yo soy traductora de inglés a español, y Javiera es máster en enseñanza de español para extranjeros. Así que con esa presentación es nuestro enfoque para presentar esta charla. Sí. Bueno, para comenzar, sé que esta charla es enfocada a la literatura femenina contemporánea. Sin embargo, yo creo que los que están acá y tienen algún conocimiento de historia, especialmente los historiadores de atrás, me pueden comprobar esto, que no podemos estudiar una parte o un evento sin ver todo en contexto. O sea, no podemos solamente enfocarnos como la literatura contemporánea sin saber de dónde vienen estas temáticas. Entonces, para mí, o sea, para nosotras, es muy importante que ustedes sepan de dónde viene esto, de dónde vienen estas temáticas femeninas. No me voy a referir a la época Heian, quizás eso lo vieron con la profesora Marcela Chandía,
que ya se sabe que el Genji Monogatari fue escrito por una mujer hace 1000 años atrás y se sabe que es la primera novela moderna del mundo. Nosotros nos vamos a enfocar desde el periodo Meiji, que es un periodo bien convulso en Japón porque venían todas estas ideas de la época samurái y Japón se abre al mundo, al occidente, y entonces queda esta cosa por encima o quizás más superficial de quedar, adelantarse, ser igual quizás a occidente, pero muy en el fondo también dentro de los corazones de los japoneses estaba lo tradicional, en ser seguir todavía el código samurái, cosa que lo podemos ver hasta el día de hoy. Y en eso aparecen estas mujeres que fundaron la primera revista femenina del Japón, que se llama Seito, que es sí, que es Medias Azules. Esta revista es bien importante tomarla como el referente, el primer referente que tenemos de las temáticas que ahora vemos con toda la literatura femenina actual. Y lo importante de esto es que estas mujeres fundaron esta revista para en el fondo liberarse, para que la mujer pudiera también un método de independizarse, y como el objetivo final o la meta era que germinaran escritoras de calidad. Y quizá adelantándome ya como a la conclusión final de nuestra charla, es que obviamente sí germinaron escritoras de calidad actualmente. O sea, la meta que tenían estas mujeres se cumplió. La fundadora, o quizás las escritoras más fundamentales de esta época, es Raisho Hiratsuka, que es la fundadora, una de las fundadoras y la más importante de esta revista, que es Seito. Ahí, como pueden ver, esta es la edición de la revista, la primera edición. Y ella era una privilegiada en su época porque el papá era un funcionario, un alto funcionario en Japón. Entonces ella sí tuvo la posibilidad de estudiar en la universidad, extraer todas esas ideas occidentales de ese momento, y bueno, cuando descubrió todo lo que habían hecho las mujeres en Europa principalmente, entonces se sintió llamada a liberar a las mujeres de su tiempo a través de la escritura. Akiko Yosano quizás es la más conocida en estos lados porque ella fue una poeta abiertamente contra el nacionalismo, contra la guerra. Entonces mucha de su obra que conocemos actualmente son poesías pacifistas. Ella también escribió en el primer artículo de la revista junto con Rancho. Y tenemos a Noa Ito. Ella sí venía de una familia rural más empobrecida, tuvo la posibilidad de estudiar en Tokio y ahí también conoció todas estas ideas liberales, y finalmente ella tomó la batuta en los últimos años de esta publicación de esta revista, porque como quizás pueden imaginar, las ideas liberales feministas en esos tiempos no cayeron muy bien en los lugares más tradicionales, hombres, que veían a estas mujeres como, bueno, ellas mismas, estas mujeres feministas se llamaban nuevas mujeres, pero también estos sector más conservador llamaban despectivamente, así como nuevas mujeres, como estas mujeres no son como antes. Claro, estas mujeres ya no son como antes, mujeres liberadas que no quieren seguir el código que tenía o predominaba en Japón en ese tiempo, que era que la mujer le hacía caso al padre cuando era hija, después cuando se casaba le hacía caso al marido, y después cuando enviudaba le hacía caso a los hijos. Entonces, las temáticas más importantes, como pueden ver ahí, y yo puse como temáticas importantes sin colocar el título como mujeres de la época Meiji, porque son temas importantes hasta el día de hoy, como la maternidad, el matrimonio, la virginidad, el aborto y la prostitución y los derechos políticos de la mujer. Y esto es quizás el dato rosa importante, porque Yukiko y Hiratsuka, ambas fueron mujeres muy importantes en ese movimiento. Ambas aparecieron en la publicación y siguieron escribiendo para la revista, pero tenían una visión muy distinta sobre qué era ser mujer.
pese a que ambas tenían un fin para que la mujer se liberara, pero su pensamiento era muy contradictorio, o era como un versus. De hecho, se escribían eran como peleas en la revista, o escribían cartas publicadas en diarios como respondiendo a la otra. Bueno, Hiratsuka tenía una mirada liberal en cuanto al matrimonio. Ella no estaba de acuerdo al matrimonio tradicional. Ella incluso tuvo una relación liberal con un hombre 5 años menor y tuvo 2 hijos con él, y eso a la sociedad y a los padres fue un escándalo. Pero la versión, o quizás su mirada más tradicionalista, consistía en que ella pensaba que la maternidad era el fin último para la mujer. Era el rol más importante de la mujer, ser madre. En cambio, Akiko, tenía la mirada de la maternidad menos quizás restringida. La mujer podía ser madre y era uno de los tantos roles que puede cumplir la mujer, pero no es el más importante, no es el fin último. Y bueno, aquí como el dato más rosa es que Hiratsuka tuvo 2 hijos y Akiko tuvo 11. Tuvo 13 hijos, dio a luz a 13 hijos, pero llegaron a la vida adulta 11. Entonces, quizás aquí podemos inferir que ellas tomaron la maternidad como un símbolo de lucha, ¿cómo se llama esto? ¿Un estandarte? Claro, es como un estandarte de lucha para liberar a la mujer, pero no significaba, como vemos, la maternidad más biológica, ¿sí? Porque entonces no sería muy contradictorio que Akiko tuviera 11 hijos y estuviera totalmente en contra de la maternidad. Y ahora sí, entrando más de lleno a la mujer japonesa de hoy, y aquí podemos ver los ejemplos. Solo tomamos los ejemplos que son de las escritoras más cercanas a nosotras, como Banana Yoshimoto con Kitchen. Bueno, ahí está un poco chica ay, muchas gracias. Esa es una cita de Kitchen. Me voy a leer. No había nadie en el mundo de mi misma sangre, y así me era posible ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Era magnífico. Es decir, la liberación, no hay un acercamiento, quizás algo que ligue ni como hija, ni como esposa, y bueno, no sé si alguien aquí leyó Kitchen, y pueden ver que la protagonista tomó incluso el lugar físico, la cocina, como un vientre materno. Entonces Banana Yoshimoto no representó la maternidad de distintas formas, como un espacio físico, como la cocina. También la mamá de Yuichi, que es un transexual, transgénero, y también hubo una figura materna importante para la protagonista. Vemos también que la protagonista no tuvo la crianza de los padres o la madre verdadera, y la crió la abuela. Entonces la diferencia, o quizás la variedad de maternidad en Kitchen con Banana Yoshimoto es muy presente. Por otro lado tenemos a Neko Kawakami con Pechos y Huevo, y la cita dice así: ¿en qué consistía conocer de verdad al otro? Podría decirse que todos los matrimonios que concebían un hijo, que todas las parejas que realizaban un acto sexual susceptible de derivar un embarazo, ¿se conocían en verdad? ¿Alguien puede afirmar eso? Bueno, también Pechos de Huevo es una novela en que se cuestiona la maternidad. Tenemos a una adolescente que no tiene una buena relación con la madre que está más preocupada de su cuerpo que en educar a su hija, y tenemos a otra mujer que quiere ser madre, pero por la vía artificial. Y Emi Yayi es una de las últimas reseñas que está en Japonistas Blog. La cita dice así: el hecho de que el jefe de sección
y del departamento no recuerden nada sobre cómo se encontraban sus respectivas mujeres cuando estaban embarazadas, ha sido una bendición para mí. Y esto también lo podemos ver como una crítica de la sociedad japonesa en los hombres, en que no están involucrados en el proceso de la maternidad, como que maternidad, hombres desaparecen. Solo trabajo, la mujer, para engendrar el hijo, la mujer se va a tener que preocupar. Y bueno, la historia esta de Diario de un Vacío, pueden encontrar la reseña en japonés, como dije, escrita por Javiera. La historia trata de una oficinista que está cansada que la traten mal en su trabajo o que sea invisible, porque prácticamente la mandan a hacer labores domésticas, como lavar los platos, servir el café, las tazas. Y no se le ocurre nada mejor que decir un día que está embarazada, para que la dejen como tratar como sirvienta, entre comillas. Y entonces ahí ya todo cambia. Y no está embarazada. No, eso, no está embarazada, ella inventa que está embarazada, y eso tiene relación con lo que pasó hace más de 100 años atrás con Akiko y Hiratsuka, que tomaban esta bandera de lucha sobre la mujer con la maternidad, obviamente en distintas perspectivas. Ahora sí. Bueno, tomando un poco los temas que ha estado hablando Andrea, yo ahora voy a hacer como un mega resumen del panorama actual de las autoras japonesas contemporáneas. Obviamente tuve que seleccionar, porque si no estaríamos allí todo un día, pero quise elegir las que eran más representativas, que mostraban un punto de vista bien fuerte y sobre todo que pueden encontrar aquí mismo en la librería. Si se animan, pueden aprovechar y comprar un librito. Pero, ¿qué reúne, qué cosa podemos decir que todas estas autoras tienen en común? Yo creo que el primero es algo que se está tomando de lo que estaba hablando Andrea, que es el tema de la maternidad. ¿Qué significa la maternidad? Puede ser de una manera que sale de lo convencional. ¿Es necesario que la mujer sea madre para realizarse? Ahora, en estos momentos uno dice, no es necesario, pero tomen en cuenta que la sociedad japonesa es primordialmente patriarcal, entonces el hecho de estarse cuestionando esto y de una manera literaria, yo creo que para ellas es bastante transgresor. Otro tema que también ellas tocan mucho es el replantearse cuál es la figura de la mujer en la sociedad. En Japón existe un arquetipo que se llama el Yamato Nadeshiko, que es la mujer sumisa, obediente, callada, es la mujer perfecta, es la muñequita de porcelana, y esa es la mujer ideal. Pero estas mujeres dicen, no, la mujer también puede, puede ser, hablar lo que desea, puede hacer cosas que a lo mejor están relacionadas socialmente con el hombre, etc. Y ellas dicen, se replantean y muestran personajes que salen de la norma. Y hablando de salir de la norma, también, quizás porque también ellas se sienten realmente postergadas por la sociedad en algunos términos, exploran grupos marginales, ¿ya? No lo estoy diciendo peyorativamente, sino que son grupos generalmente que Japón simplemente ignora o no le da mayor pensamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una de las primeras autoras, que es Yuko Tsushima, que de hecho ella es la hija de Osamu Dazai, ¿ya? Ella fue, como decirlo, un poco valiente, porque por ejemplo ella en su libro Territorio de Luz, habla de una mujer soltera, de una madre soltera. Pero ella no lo habla de una manera casi de telenovela, que todo es maravilloso y que mi hijo me trae solo feliz. Sí, ella lo plantea, pero también dice que ser una madre soltera en Japón es extremadamente difícil. Sobre todo cuando no se le pide todo a la madre y no se le cuestiona nada al padre. Entonces ella en este libro muestra una descripción bien realista de lo que significa ser madre, y de hecho ella lo toma de su experiencia personal, porque ella también fue madre soltera. Y también ella, yo creo que también por el contexto de su vida, habla mucho de las familias no convencionales y no nucleares,
ya se va en contra del padre, madre, explora otros tipos de familias y también el impacto psicológico del abandono, y también yo creo que eso es una reminiscencia a su padre, porque ustedes saben cómo terminó Samu Dasai. Ya, está más interesado en el suicidio de las geishas. Ahora, en cuanto, curiosamente en Japón, no sé si curiosamente, pero ha habido como un boom de escritoras que se dedican a explorar el tema del crimen. Ya, el crimen real de hecho apela mucho a la mujer, y eso yo creo que es algo mundial, pero me gusta mucho especialmente las autoras de este estilo japonés. Una de ellas también es Natsuo Kirino. Ya, ella es bien, de una prosa bien deprimente, para ser sincera. Pero ¿por qué es deprimente? Porque ella habla sobre todo de grupos marginados y la oscuridad que tienen las personas que quizás socialmente tienen un papel, encajan muy bien, pero por dentro no son buenas personas, o al contrario, personas de que socialmente por su estatus no son aceptadas por la sociedad y pueden ser buenas personas y son injustamente tratadas. Entonces por eso yo digo que es una lectura muy depresiva, porque en realidad no hay sentido de la justicia, ella es muy cruda para presentar las ideas. Y bueno, su estilo es, como digo yo aquí, es muy sórdido, muy desolador y muy crudo. Y también me parece bien curioso de que ella explora sobre todo lo que es la mujer de clase media baja, ¿ya? No es como la princesa que tiene su casa, su marido, nada. Por ejemplo, Naut, que es un libro bastante bueno, que trata de unas mujeres que trabajan en una fábrica de bento, de almuerzos, y una de ellas mata a su marido, ¿ya? Y entre todas sus compañeras se reúnen, todas tienen circunstancias que no son muy favorables, se juntan y tratan de encubrir el crimen. Y Grotesco, de hecho, está basado en un caso real de una mujer que era una oficinista de día, y a pesar de no tener la necesidad económica, trabajaba como prostituta. Y ella la asesinaron, y ahí recién se descubrió esta doble vida. Y entonces todos se preguntan, pero ¿por qué si ella tiene la vida perfecta? ¿Por qué requiere ser prostituta? Entonces este libro como que trata de responder eso. Es bien duro, la verdad, cuando lo leí, que ando ocupado. Esta también es Kanae Minato, que lamentablemente todavía no está traducida al español que yo sepa, pero de hecho una de sus películas es bastante famosa, postuló de hecho a los Oscar, que es Confesiones. Y aquí es lo que hablaba yo de la redefinición de la figura de la mujer, porque aquí tenemos mujeres que tienen una figura social, por ejemplo tenemos una profesora o tenemos una ama de casa, pero ellas dejan de lado totalmente este papel, este rol, y son, como dicen, son primeramente mujeres. Y al ser primeramente mujeres, ellas responden, por ejemplo, a sentimientos como la venganza o la violencia. Por ejemplo, Confesiones es un libro muy bueno, y una película también muy buena, que trata de una profesora que 2 de sus alumnos matan a su hija, 3 años. Y ella toma venganza de estos alumnos inyectándole sangre de una persona con VIH en la leche que se toman en la mañana. No es un spoiler, pasa en la primera página, por si acaso. Y ella dice, de hecho les da un discurso y les dice, sí, yo soy su profesora, pero antes de eso yo soy madre. Y yo voy a responder como una madre debe hacerlo. Entonces uno dice, ¡ay, sí, es obvio! Pero que una profesora, porque los profesores son muy serios en Japón, que tenga ese cambio y que sea tan descarada para su venganza, es algo que es bastante transgresor. Penitencia también, muy bueno ese libro, que es de una madre que culpa a las hijas, a las hermanas, o sea, a las amigas de su hija por ser testigos del hombre que se la llevó para matarla, y les dice de que ellas las va a perseguir hasta que le den más pistas de la persona que se llevó a su hija a la mano. Entonces, que la sea la mujer por la venganza no es muy delicado de su parte. La siguiente también, lamentablemente, que yo sepa, no está traducida al español, pero quise igual agregarla, es Emi Yamada. Y ella fue bien controversial, y decía, ¿cómo se atreve? ¿Ya? Ella se enfoca mucho en la sexualidad, habla de una manera bien explícita,
las drogas, el racismo y las relaciones interculturales. Ustedes me imagino que a lo mejor lo han visto, que Japón todavía es un país que no acepta mucho las relaciones interculturales. De hecho lo hemos visto también, es racista, hay que decirlo, en ese término. Por ejemplo, con la tenista Naomi Osaka, algunos comentarios bien feos en internet, y ella era muy abierta al hecho de que ella tenía amantes afroamericanos y escribía sobre ellos en sus libros. De hecho, uno de sus libros habla de una mujer que se enamora de un soldado en un centro militar, y él es afroamericano, y eso fue como, ¿cómo se atreve? ¿Ya? Su estilo es muy explícito, habla mucho de la sexualidad femenina, y bueno, es muy controversial, y es bien curioso porque ella se sentía muy, ¿cómo decirlo?, desplazada, muy aparte. Entonces ella encontró, como decirlo de alguna manera, consuelo en personas que se sentían de la misma manera, pero por temas raciales. Entonces le atraía mucho lo que era la cultura negra y sobre todo la música. Y bueno, ahí hay algunos de los libros que son, pero lamentablemente esperemos que algún día los traduzcan. Y de hecho, una de las sucesoras de Amy Yamada, y de hecho cuando ella ganó premios siempre la pone como su gran influencia, es Hitome Kanehara, que es una autora que es como la protegida de Ryu Murakami, así que se dan una idea de más o menos cuál es su estilo. Ella se enfoca también, tiene un estilo muy desenfadado desde el punto de vista de la sexualidad, pero ella se enfoca sobre todo en los aspectos underground, sobre todo, por ejemplo, lo que significan los tatuajes, la modificación corporal, y sobre todo también habla de la salud mental, que en Japón no se habla mucho tampoco. También es tabú. También es tabú. Entonces ella habla, por ejemplo, de las autolesiones, de la anorexia, y ella la critican mucho porque dicen de que es como una literatura sin valor literario. Pero el hecho de que ella se enfoca en grupos que generalmente no se hablan en Japón, igual yo creo que tiene que tener un valor importante. Y ahora la critican porque ella es mamá y dicen de que ahora no escribe nada interesante, ahora escribe la maternidad, entonces ahora como que traicionó lo que era antes, o sea, no hay cómo darle el gusto a los críticos, ¿ya? Y bueno, ella describe personajes que van totalmente en contra de la norma. De hecho, ella iba muy en contra de la norma. De hecho, ella dejó la escuela básica y se fue con el papá a San Francisco. Estuvo como un año ahí y después volvió, estuvo un poco más en el colegio y después dijo, esto no es lo mío, y estuvo viviendo así en Roppongi, en las partes donde había prostitución, etc., ¿no? Escribe de lo que sabe. Bueno, aquí tenemos otra autora que es Yoko Ogawa, que ella le pongo que ella tiene un estilo genérico, no lo digo de una manera mala, sino de que ella habla de temas mucho más generales, y de hecho dicen de que ella es mucho más fácil de traducir, porque es muy sencillo su prosa, ¿ya? Y como habla de temas generales, apela mucho a un público internacional. Ella tiene muchos personajes femeninos que se enfrentan a problemas universales, y obviamente hay críticas que dicen de que los personajes de ellas son un poco, tienen solamente un lado, una dimensión, pero el hecho de que también muestre de que la mujer se puede enfrentar a cualquier tipo de problema que le pueda afectar de la misma manera a un hombre, yo creo que eso es valioso. Y irónicamente yo creo que por eso también esa crítica no es tan justa, porque de repente mete unas cosas bien crueles en sus libros, ¿ya? Y de hecho ese libro, El embarazo de mi hermana, habla de una mujer que como que sigue muy de cerca el proceso del embarazo de su hermana, y de alguna parte escucha de que si le dan naranja el feto puede salir mal, y ella como que lo hace a propósito, quiere saber qué es lo que pasa. Entonces como que hay un sentido de maldad, que la mujer también no es un ente puro, inocente, sino que también es capaz de tener sentimientos negativos. En la misma vena también tenemos a Hiromi Kawakami, ¿ya? Ella se centra mucho en el tema del romance, pero no el típico romance de los dramas,
puede ser de una manera tan idealizado, sino que es un poco más realista. Y como es un poco más realista, también es más reflexivo, es mucho más íntimo. O sea, habla de cuál es el proceso que siente la mujer, por ejemplo, cuando conoce a un nuevo amante, la pérdida, etc. Y también tiene un tema con el cierto surrealismo. ¿Ya? De repente no te lo esperas y ¡pum!, pasa algo extraño. Y aquí entramos a lo raro, a lo muy raro, que es Sayaka Murata. Sayaka Murata es una autora que ella siempre se está cuestionando qué es lo normal y qué es lo anormal. ¿Ya? Y por qué lo normal es normal y por qué no lo podemos ver desde un tinte diferente. Por eso tiene temas bien controversiales en sus libros. Hasta ahora tengo entendido que en español está solamente La Dependienta, pero La Dependienta es como el Tokyo Blues de Haruki Murakami. Es como una pequeña anomalía dentro de todo su catálogo, porque ella escribe historias bien extrañas. De hecho, han salido algunos libros en inglés que me han dejado... Entonces, como les estaba diciendo, ella habla de la normalidad y la anormalidad, y por lo tanto mete temas bien extraños. Por ejemplo, la procreación, pero desde un punto de vista artificial, pero como artesanal, por decirlo de alguna manera, y el canibalismo. ¿Ya? ¿Por qué se habla del canibalismo? Porque habla de que, bueno, comemos carne de animales, y esos animales están vivos, entonces ¿por qué no podemos la carne de un ser vivo que también es un humano? Entonces ella se va muy al extremo al cuestionamiento, y sus libros también tienen mucho el tema del abuso sexual, así que hay como un trigger warning, cuidado con los libros de ella. Y todos sus personajes, obviamente, que se ve mucho en La Dependienta, son personajes que no se acomodan a las normas sociales y crean su propio mundo donde pueden funcionar como tal, de una manera que los haga feliz, porque al final ella lo que dice es de que la felicidad es un tema personal, no es un tema social. Y bueno, aquí Mieko Kawakami, que la estaba mencionando Andrea, y ella también la entrevistamos, nuestra entrevista está ahí en Japonistas Blog. Ella, bueno, habla derechamente del tema de la maternidad en pechos y huevos, pero también habla del tema del bullying, ¿ya? Y cómo afecta a un hombre y a una mujer, que es In Heaven. Todavía no está traducido, pero tengo entendido que es un libro muy bueno. Bueno, ella tiene un estilo muy poético, ligeramente experimental, y habla sobre todo de personas pasando por momentos muy trágicos, muy complicados en su vida, y cómo reaccionan, y a veces que la solución no necesariamente es la más obvia. A veces ellos tienen que salir de la norma para poder encontrar esa felicidad. Y bueno, también habla del tema de la maternidad, el amor y la relación con los otros de manera negativa y manera positiva. Por ejemplo, In Heaven es un libro también bastante fuerte, tengo entendido. Y aquí, bueno, yo soy mi autora favorita, Andrea se ríe, pero... ella también es bien interesante porque, bueno, ustedes saben que Japón es una sociedad colectivista, o sea, tenemos que primar la felicidad de los demás por sobre la felicidad propia. Pero ella, ¿qué es lo que dice? Hace una retrospección y dice, bueno, yo también importo y mis sentimientos también importan. Entonces, a lo mejor sus historias son sencillas de alguna manera, se centran en una persona, pero también pueden ser valiosas para otra gente joven que necesita esa empatía. Y bueno, dentro de los temas habla mucho de la pérdida, de la soledad, de la sexualidad y la belleza de lo efímero, que la vida es corta, es imperfecta y tiene momentos muy dolorosos, pero también tiene momentos muy hermosos, que generalmente son muy cortos, pero son los que más importan. Tiene un estilo muy pausado, muy empático y onírico. Ella toca mucho el tema de los sueños. Y de hecho en la entrevista ella nos dijo de que ella sentía de que los sueños eran una manera en que la gente podía conectar a un nivel mucho más profundo. Y ella habla mucho de eso, de lo que nos conecta a nosotros como humanidad. O sea, todos en algún momento vamos a sentir amor, todos vamos a sentir tristeza, independiente de nuestra posición social o en el mundo o en el país en el que nos encontremos. Puedo hablar horas de Yamada Yoshimoto, así que... Bueno, y aquí hay otras autoras también bien interesantes
no las quise poner así como muy en... Pero, por ejemplo, para que yo creo que son recomendables, que una es Kaori Ikuni, que ellas dicen que es como la versión femenina de Haruki Murakami. No me gusta esa definición, pero... ella habla mucho también de personas buscando relacionarse y sintiendo cariño, pero no en relaciones que sean muy convencionales. ¿Ya? Por ejemplo, ella tiene un libro que se llama Luz Brillante, que habla de un hombre homosexual que se casa con una mujer como para complacer a los padres, y él tiene su novio. La chica ya tiene muchos problemas emocionales, pero igual ella también tuvo su pareja, pero ellos se quieren. O sea, no hay un tema sexual, pero de la parte platónica ellos se quieren mucho. Entonces es bien inusual en el sentido de que obviamente no es lo ideal, pero para ellos les funciona. Mitsuyo Kakuta ella escribió La cigarra del octavo día, que habla también tema de la maternidad de una mujer que secuestra a una niñita y al final ella es más madre que la misma madre biológica de esta niñita. Y habla mucho de las mujeres viviendo, habla mucho del proceso, del sentimiento, de cómo podemos enfrentar la tragedia. Emi Yagi, que es la que mencionó ahora Andrea, que habla de la señora que finge que está embarazada, pero quizás no está embarazada. Y esta es bien interesante, que es Shiori Ito, que ella no escribe ficción. De hecho, ella tiene un libro que se llama The Black Box, que habla del movimiento Me Too en Japón. ¿Ya? Ella sufrió un abuso de un periodista que trabajaba con Shinzo Abe. Y ella, cuando empezó a hacer esto público, así como, oiga, me pasó esto, ella le dijeron que mejor se quedara calladita porque este tipo era muy poderoso, nadie le iba a creer, y que obviamente culpando a la víctima, o sea, como, ¿qué hiciste tú para que él te llevara al hotel y te hiciera esto? Entonces ella es una persona muy asertiva, muy decidida, y ella dijo, no, yo voy a hablar de esto, y resulta que había más víctimas también. Y ella escribe todo el proceso de cómo fue llevarlo a la corte y obviamente navegar todos estos contactos pitutos que tenía este tipo para poder finalmente denunciarlo, y tengo entendido de que a él lo condenaron. Entonces ella es como la cara visible de lo que está sucediendo ahora en Japón en relación del acoso laboral, que de hecho Emi Yagi lo comenta. O sea, porque yo soy mujer, tengo que aguantar ciertos comentarios, tengo que hacer ciertas cosas. Y bueno, como les dije, esto puedo estar todo el día hablando de otras autoras, muchas que también están solamente en inglés, otras que ni siquiera las han traducido al inglés, están solamente en japonés, pero este es como el panorama actual y lo que están manejando ahora, que es de qué se está hablando. Ahora, si ustedes quieren ir a la parte más académica, tenemos estos libros que son Voces de las mujeres japonesas, La mujer japonesa, realidad y mito, y 1000 años de literatura femenina en Japón, que de hecho sacamos aquí bastante información para poder construir esta presentación. Y esperamos de que esto los anime a ustedes a buscar estos libros, buscar estas autoras, porque nuestro interés es el que hace después de que estos títulos aparezcan después en estos estantes. Así que comenten, convérsenlo, y esperamos que les haya gustado todas estas recomendaciones. Y bueno, aquí también están los libros de nosotras. También somos autoras nosotras. Que uno es Japonistas Libro, Sociedad y Costumbres de Japón, que es una serie de compilaciones de artículos en torno a Japón, escritas por integrantes de Japonistas, Andrea. Y el libro que lo escribí yo, que es sobre La otra orilla, ¿ya? Que es la introducción al terror de Japón en el cine, el manga y el anime. Y aquí hablo más que nada de cuál es el panorama general de lo que se está viendo del género en lo que es media japonesa, y también de hecho hay un capítulo que hablo de la mujer en el cine del terror. Y como de hecho, como el terror generalmente es un género que se ve... no se toma muy en serio, aprovecha a hacer también, da el pie para mostrar mujeres que son bien transgresoras, que es bien interesante. Eso, muchas gracias. Y nuestras redes sociales. Y nuestras redes sociales también.
Sí, nuestras redes sociales de la agrupación en Japonista Chile, también están nuestras redes sociales personales por si nos quieren preguntar, comentar cualquier cosa en Instagram. Coquecha Furiosa soy yo, Javiera Javits89, Javiera, obviamente. Nuestro Instagram de nosotras dos como Comité Literario en Cine y Libros de Japón. Y también el email de Japonistas Libros por cualquier duda o consulta que no quieran hacer. Y todas las imágenes que aparecieron en esta presentación son de la artista Yana Otaki. Así que muchas gracias por esta presentación, o sea, por venir, por invitarnos al primer GAM, por escucharnos, y ahora si quieren comentarnos, preguntas, consultas en vivo y en directo, estamos dispuestas a responder. Muchas gracias también por la presentación, muy interesante todos los referentes que han presentado hoy. Ya entiendo que es una charla también sobre literatura japonesa, pero si tuvieran alguna lista o referentes de la poesía japonesa escrita por mujeres, o si tuvieran en este momento algún referente interesante también para revisar y ampliar un poco también el margen de escritoras. ¿Escritora actual de literatura? Icónicas o actuales, claro, poesía contemporánea o más histórica. Sería sumamente interesante. Icónicas yo recomendaría a Kiko Yosano, porque como dije, ella representa los valores de este Japón post-guerra mundial, estos valores también que van en contra de la guerra, mujeres más pensantes en temas sociales. Y bueno, y no solamente escribió sobre la guerra, sino también, como en el comienzo de la presentación, también escribió sobre la liberación de la mujer. Así que, y por eso yo creo que también es una de las autoras que están disponibles en español de poesía, porque es una autora clave. Javier, ¿alguna recomendación? Lo estaba buscando, de hecho. También Kaneko Misuzu, también muy exquisita su poesía. Y también ampliando desde el punto de vista más allá de la poesía, de artistas visuales, también que toman muchos de los temas que hemos visto acá, yo recomendaría a Yayoi Kusama. Muy genial esa señora. Sí, porque, para complementar, es porque ella también explora el tema de la salud mental en Japón. Un tema tabú, y especialmente un tema sobre las mujeres con enfermedades mentales en Japón. Es un tema también muy, muy escondido. Yo en verdad no he leído mucha literatura japonesa, creo que solo sé por mi amiga siempre me cuenta. Pero me llama mucho la atención esta transgresión de la mujer en casi todas las obras que tienen, en menor o mayor medida, del rol que se supone que tiene que cumplir la mujer y tener que pasar ese rol, ya sea en el embarazo, por ejemplo, no me acuerdo la autora que hablaban, en la que se metía como al mundo más underground de Japón, todo ese tema. Hitomi Kanehara. Ella. Supongo que ella es la de los piercings, serpientes y piercings, sí. Me parece muy interesante eso, de que uno quizá en el mundo más occidental está un poco más acostumbrado a que la transgresión no se nota tanto, uno no la cuestiona tanto, pero llevándola al contexto que está en Japón sí, incluso en la actualidad como en la antigüedad. Esa forma de que la mujer, por el simple hecho de hacer quizá algo que sale de su parámetro, que sea mínimo, está tirando una bomba a toda la sociedad, que la puede criticar o la puede aplaudir quizá otras mujeres en mayor medida. Eso me parece muy interesante en la literatura japonesa. Gracias. No, sí, eso es cierto. O sea, por ejemplo, si tú lo ves desde una perspectiva latinoamericana, que de hecho vamos a explorarlo eso después nosotras, quizás la transgresión no se ve tan radical, ¿ya? Pero siempre tienen que tomar el contexto social, ¿ya? De que Japón todavía hay normas que son totalmente inconcebibles para una persona que vive, por ejemplo, en Chile. O sea, por ejemplo, la mujer que trabaja en oficina tiene que ocupar tacones, a pesar de que se destruyan los pies. En colegios las niñas tienen que usar ropa interior blanca, ¿ya? Y ya les hacen revisión, no todos obviamente, pero existen esos casos. Tampoco quiero alarmar y decir todos japoneses, no. O se les hacen revisiones también del pelo, etcétera. Entonces, por eso, en el contexto, como dices tú, generalmente sí, estos libros son una bomba,
pero también son de temáticas bien universales que también resuenan en la mujer, que puede ser de aquí al país que sea. Y quizás incluso puede ser de que esa cierta sutilidad apele a cierto tipo de público también femenino. Entonces, hay de todo, hay para todo. Muchas gracias a las dos por la gran presentación, realmente muy educativo. Muchas gracias a todos por venir. Acabamos de concluir nuestra charla sobre la literatura femenina contemporánea acá en la librería del GAM. Tuvimos una buena aceptación, un buen público, la gente interactuó harto y desde aquí también les decimos muchas gracias a todos los que estuvieron atentamente escuchando todo nuestra charla sobre las mujeres y las diferentes autoras. Aprovechamos también de agradecer a la librería del GAM por esta invitación, que es para celebrar el mes de Japón. También, por supuesto, agradecimientos a Japonistas por el comité literario y también a las personas que participaron en la charla. También aprovechamos de dar nuestras redes sociales en Instagram, Japonista Chile. También tenemos nuestro perfil sobre literatura y cine, que es cine y libros de Japón. Y cualquier información, cualquier duda, cualquier consulta nos pueden informar o nos pueden escribir al email japonistachile@gmail.com o en nuestras redes sociales que ya mencioné. Eso, y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad hablando mucho más sobre este tema, que es bien interesante y da para mucho. Eso, gracias.